Bueno chicos, en el video que van a ver ahora vamos a ver los ejercicios de la página 10. Yo ya les planteé acá los datos y vamos a ir viendo las soluciones. Por ejemplo, en el 8A nosotros necesitamos calcular la altura del árbol, que vendría a ser este lado, ¿sí? Y tenemos como dato un ángulo de 52 grados y un lado adyacente que mide 4,53 metros. Entonces, ¿qué necesitamos calcular nosotros del triángulo? Si nos posamos en el ángulo de 52 grados, el lado que tenemos que averiguar, que es la altura del pino, va a ser el lado opuesto, ¿sí? Porque el que está enfrentado. Entonces, viendo las fórmulas, nosotros tenemos que opuesto tiene el seno y la tangente. Pero, como nosotros tenemos como dato el lado adyacente y un ángulo tienen las tres fórmulas, el alfa es el ángulo, entonces las tres fórmulas tienen el ángulo. Tenemos como dato el adyacente y necesitamos averiguar hipotenusa, perdón, opuesto. Entonces vamos a usar tangente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tangente tiene el ángulo, tiene como dato el adyacente que va a ser 4,53 y opuesto es el lado a averiguar, ¿sí? Si ustedes me dicen, pero puedo usar el seno que tiene opuesto, sí, pero si yo quiero utilizar el seno, voy a necesitar averiguar el opuesto y no voy a tener como dato la hipotenusa. Entonces no me va a servir. Y si hubieran querido usar el coseno, que tiene como dato el adyacente, no me sirve porque no tiene el opuesto. Entonces, lo que deberíamos hacer es plantear la ecuación de la tangente de 52 grados en este caso, que es igual al opuesto, que es el lado a averiguar, dividido el adyacente que mide 4,53. Bueno, ahora calculamos en la calculadora tangente de 52. Yo voy a elegir acá en la calculadora, perdón, acá es al revés que la calculadora común. Me da 1,27, redondeado es 1,28. Y en el paso siguiente, lo que voy a hacer es, como el 4,53 está dividiendo, lo paso multiplicando y ese va a ser el resultado. El cálculo en este ejercicio es bastante sencillo. Me da 5, redondeando, me daría 5,8. Entonces el árbol va a medir, la altura del árbol va a medir 5,8 metros más o menos, ¿sí? Siempre tienen que ver los resultados que sean acordes, ¿sí? Si ustedes tienen que, acá en el árbol le da la medida de un árbol de, supónganse, 240, bueno, si bien desconozco si hay árboles tan altos, pero puede ser que haya en algún lugar del mundo, pero bueno, son valores razonables. Lo mismo que si acá les hubiera dado 0,001 metros, bueno, ningún árbol mide esos 0,001 metros. Por eso siempre que vean los resultados, analicen el problema a ver si tiene sentido lo que calcularon, ¿sí? Si no tiene sentido es porque algo anda mal. Bueno, vamos a ir por el B, ese es el D. Yo me voy a traer las fórmulas para tenerlas a mano. Ejercicio B. La distancia del avión al punto rojo. ¿Sí? Nosotros tenemos un puntito rojo que no se ve ahí muy bien y el avión.
¿sí? Que está en altura. Está volando desde el piso a 2500 metros de altura. Y yo necesito averiguar, ¿sí?, la distancia que tengo desde donde estaría parado hasta el avión. Desde donde estoy viendo el avión, ¿sí?, hasta donde estoy hasta el avión mismo, ¿sí? Bien. Tenemos los datos en un ángulo de 43 grados y un lado opuesto de 2500 metros, ¿sí? ¿Qué fórmula voy a usar? ¿Qué necesito averiguar acá? Este lado, que es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está enfrente al lado, al ángulo recto de 90 grados. Entonces, si necesito averiguar la hipotenusa, me van a servir dos fórmulas, seno o coseno. Tangente no, porque no tiene hipotenusa. ¿Cuál voy a usar? Bueno, tengo el ángulo y tengo el lado opuesto, ¿sí? Si tengo el lado opuesto, la fórmula a usar otra vez es el seno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el opuesto y yo necesito averiguar la hipotenusa. Coseno no serviría porque tiene el adyacente. Entonces calculo seno de 43 grados igual, el opuesto es 2500 dividido hipotenusa, ¿sí? Calculo nuevamente seno de 43 ahora me da 0,68 y acá por ahí es diferente el cálculo al ejercicio anterior. Tiene una diferencia, es que la incógnita está debajo de una línea de división. Esto, si viene en una fracción, yo la hago acá porque si no es más fácil hacerlo así en el programa este, pero es como si esto estuviera abajo, ¿sí? 2500 dividido h, que es la hipotenusa. Yo lo que tengo que hacer es pasar la hipotenusa para el otro lado o intercambiar el 0,68 y la hipotenusa, ¿sí? Puedo hacer, si lo hago por el paso más lento, paso la hipotenusa multiplicando al 0,68, me queda el 2500 del otro lado, y en el paso siguiente la hipotenusa ya me va a quedar sola y me va a quedar 2500, y ese 0,68 que estaba multiplicando ahora pasa dividiendo, ¿sí? Hago el cálculo, 2500 dividido 0,68 y me da 3676,47 metros. ¿Sí? Entonces, según los cálculos, ¿sí?, la persona que estaría en este punto se encuentra a 3676,47 metros, que es algo razonable, ya que si es la hipotenusa es más largo que la altura, ¿sí? Si a mí me hubiera dado acá, no sé, 50 metros, sería imposible, porque si el avión está a 2500 metros de altura, de aquí hasta aquí no puede haber 50 metros, ¿sí? Les recalco de nuevo lo del sentido común en los resultados. Bien, otra vez tomamos las fórmulas para el ejercicio siguiente. Y ahora tenemos el ángulo de elevación del barrilete, ¿sí? ¿Qué pasaría acá? Supónganse que nosotros estamos parados, ¿sí? Este es el piso y nosotros estamos parados. Vamos a tratar de hacer algún punto o algo de color. Estamos parados acá, ¿sí? Bien. Y el barrilete está, ¿sí?, aquí. Entonces, nosotros cuando el barrilete está en el piso,
¿sí? Se encuentra con un ángulo de 0 grados. Cuando se empieza a levantar, empieza a tomar vuelo, se empieza a elevar. Por eso se llama ángulo de elevación. Cuando llegó más o menos a la altura ahí que está el ejercicio ese, ¿sí? Nosotros necesitamos calcular el ángulo este que se formó aquí, que se le llama ángulo de elevación, porque se eleva desde el piso, ¿sí? Y que se nos ha formado un triángulo, ¿sí? Desde que se elevó hasta el piso hasta abajo, nos quedó un triángulo rectángulo. Bien, ese sería nuestro problema. Y tenemos como dato que el de abajo mide 35 metros, y este lado 58 metros. Bien, entonces ahora podemos hacer el cálculo. Necesitamos averiguar un ángulo y tenemos dos lados, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos datos que tenemos? Bueno, si estamos aquí, este va a ser la hipotenusa, el de 58 metros, ¿sí? Y este va a ser el adyacente, ¿sí? Recuerden que el opuesto no lo tenemos como dato, ¿sí? Así que no lo ponemos. Entonces, si tenemos hipotenusa y tenemos adyacente, ¿qué fórmula vamos a usar? Hipotenusa adyacente como dato va por descarte el coseno, ¿sí? Y nosotros tenemos que averiguar el ángulo, que es el alfa, ¿sí? En este caso lo voy a poner, para hacer más rápido, con A. Entonces coseno de A, que es el ángulo, va a ser adyacente, que es 35, dividido hipotenusa, que es 58, ¿sí? Si se les complica en cómo identificar, vuelvan para atrás en el material para ver cómo identificar el opuesto, hipotenusa y adyacente, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta que si estamos parados aquí, el que está frente es el opuesto, ¿sí? Ahí ya, cuando ya tienen el opuesto y la hipotenusa, es más fácil sacar el adyacente. Bien. Entonces, primero calculamos 35 dividido 18. 35 dividido 18. Eso me da 1,94. Eso me va a quedar coseno de A 1,94. Perdón, 94. Creo que... Perdón, es 35. Me parecía raro que me da un número 0,60. Bien, y ahora para calcular esto, recuerden que el coseno pasaba del otro lado, ¿sí? Como coseno a la menos 1. Ahora voy a dejar el menos 1 para que les quede bien. Voy a hacer un poco de zoom y achicar la fuente para que se vea bien. Así pasaba. Ahí está, si les queda. Cuando el coseno estaba del otro lado, les quedaba así. Y en la calculadora, a ver, creo que ya les puedo mostrar la calculadora. Tengo la calculadora como tienen ustedes, la Casio, que es un simulador. Ahí está. Bien. Shift coseno de 0,6. Y esto me da 53,13. Eso entonces va a medir el ángulo de elevación. Acá también usen el sentido común. Si les da como resultado 0,2, entonces difícilmente esté elevado a 0,2 metros, 20 centímetros. A 20 centímetros está casi sobre el piso el barrilete. Ahora, si está a 53 grados, ya tiene un poco más de color esto.
¿sí? Ya tiene más sentido. Recuerden que cuando arranca el barrilete, voy a volver a hacer otro color, ahí está en 0 grados, ahí va subiendo, supongamos que acá está en 10 y aquí estaría en 53 grados. Si sigue subiendo va a estar en más, se va agrandando el ángulo, ¿sí? Si estuviera arriba del todo estaría en 90 grados desde el piso, siempre tomando como referencia el piso, ¿sí? Bien, ejercicio D. Longitud de la rampa. Esto es como una bajada, una rampa, que es lo que yo tengo que calcular. Bien, datos, un ángulo de 61 grados, que está allí arriba, y teniendo en cuenta, si me paro en este ángulo, el lado que tengo como dato es el que está enfrente, o sea el opuesto, ¿sí? Ángulo 61, lado opuesto 280 metros. Esos son mis datos. ¿Qué necesito calcular? Lo que está en rojo, que sería la hipotenusa, ¿sí? Bien, ¿qué fórmula utilizo? Tangente obviamente que no, porque no tiene hipotenusa. Coseno tiene adyacente hipotenusa. Hipotenusa es lo que tengo que calcular, bien, podría ser. Pero el adyacente no lo tengo como dato, que es el lado que está allí. Entonces debo usar el seno, que tengo como dato el opuesto, que es 280 metros, y la hipotenusa, que es lo que tengo que calcular. Planteo, me queda seno 61 grados, igual 280 dividido h. Voy a usar la calculadora, ya que la tengo acá, más fácil, seno 61, 0,87. Y otra vez me va a quedar la incógnita debajo. 280 dividido h. Nuevamente, paso la hipotenusa para el otro lado. 0,87. A ver, lo voy a hacer de la forma que lo hacen algunos más rápido. Intercambio la h, la paso para allá y el 0,87 para el otro lado. Me va a quedar 280 dividido 0,87. ¿Sí? 280 dividido 0,87. Y esta calculadora, ahí está, me marca, me lo pone ahí, me lo puso en fracción. Yo con este botón los pongo en número, ¿sí? Entonces, la rampa sería de 321,80 y redondeando, 84. 321,84 metros, ¿sí? Fíjense que obviamente tiene sentido porque si desde aquí a aquí tengo 280, desde aquí a aquí tengo 321. Aquí tenemos para calcular ángulos. El ángulo de depresión de la punta de la antena. Bueno, el ángulo obviamente que hay que calcular parados en la antena es este, que está ahí arriba, ¿sí? Si yo me paro ahí, con respecto a este ángulo, este lado va a ser opuesto, que mide 3,6, ¿sí? Y este lado va a ser adyacente, que mide 6,8. Bueno, me quedan muy bien los colores, pero solo para marcarles. ¿Y qué fórmula tengo que usar? Tengo que calcular el ángulo. Las tres fórmulas tienen ángulo, pero como tengo como dato opuesto y adyacente, voy a usar tangente, ya que las otras dos tienen hipotenusa y no me sirven. Planteo
tangente del ángulo es igual a opuesto, que es 3,6, dividido 6,8. ¿Sí? Cálculo 3,6 dividido 6,8, que me da 0,53, redondeando. Y por último, paso tangente para el otro lado, con el menos 1. Ya se los agrego. Lo voy a tomar de acá, si no hago tanto lío. Bueno, termina siendo lío, así que lo voy a escribir a mano. Me voy a la calculadora. Shift tangente de 0,53. Y ahí tengo el ángulo, 27,92 grados. Ese es el ángulo de depresión donde está la antena. Por último, ¿sí? La separación de las hojas de la escalera. Yo necesito, en realidad son como las patas de la escalera. Bueno, acá en el libro decía hojas. Si ustedes abren la escalera, fíjense que tiene una separación de pata a pata, ¿sí? Y esa separación genera un ángulo de 32 grados. Si como nosotros no sabemos calcularlos, o no tenemos manera de calcular un triángulo así, ¿sí? Nosotros sabemos calcular triángulos rectángulos, dividimos a la mitad del triángulo, ¿sí? Y nos va a quedar un ángulo. Si dividimos a la mitad y el ángulo mide 32, esta parte del ángulo va a medir 16, y nosotros vamos a poder calcular en primera instancia esta parte. ¿Sí? Nosotros tenemos que calcular todo, pero de esta forma podemos calcular esta parte. Luego vamos a ver cómo calculamos el total de la separación. Vamos al cálculo. Tenemos como datos un ángulo de 16, ojo, no usen el de 32, porque he visto que por ahí se confunde y usan el de 32, y la hipotenusa que mide 3,5 metros. Entonces, ¿qué fórmula habría que usar? Teniendo en cuenta lo que hay que calcular, que es el lado que está allí abajo, ¿sí? Si estamos parados en el ángulo de 16 grados, que es el que está arriba, el lado que está enfrente o opuesto es el que tenemos que calcular. Entonces, tenemos que calcular el lado opuesto, ¿sí? Y tenemos como dato hipotenusa. No vamos a usar tangente porque no tenemos adyacente como dato, y sí vamos a usar seno porque tenemos hipotenusa como dato y necesitamos averiguar opuesto. Entonces, planteamos seno de 16 grados opuesto dividido 3,5. Calculamos seno de 16 grados, en este caso va sin shift, 0,28. Redondeamos ya como el 5, ahí después un 5, redondeamos, nos queda 0,28. Igual opuesto dividido 3,5. Lo que nos queda hacer, si el 3,5 está dividiendo, pasarlo multiplicando. $3,5 3,5. Me quedaría en 0,98 metros, ¿sí? Prácticamente de 1 metro de separación, pero como yo calculé solo esta parte, ¿sí?
Esto correspondería a esa parte, ¿sí? Yo lo que necesito calcular es toda la parte, entonces para obtener el cálculo final hago 0,98 metros por 2 y esto me va a dar 1,96 metros. Ya es prácticamente razonable ya. Entre pata y pata hay casi 2 metros, 1,96 metros. Bueno, estos serían los ejercicios de la página 10. Revísenlos los resultados y puede que en los pasos hagan algo diferente ustedes, pero no hay mucho para variar tampoco. Y la fórmula más o menos que usaron, el que tenga alguna duda me escribe o lo vamos a ver seguramente en alguna clase, en otra clase virtual, por Zoom o por algún otro medio. Nos estamos viendo. Saludos.